Bien, pues vamos a comenzar la tutoría que tiene que ver con ser psicólogo en selección nacional, en este caso de fútbol y la selección nacional en España. Nos acompaña Joaquín Valdés, que es psicólogo, diplomado en magisterio, tiene un máster en psicología de la actividad física y el deporte. Es miembro del cuerpo técnico de la selección española de fútbol desde el 2018 y ha disputado este último mundial de Qatar. Anteriormente estuvo en el Fútbol Club Barcelona en las temporadas 2014-2017. También estuvo en mi equipo, en el Real Club Celta de Vigo, en dos periodos, 2013-2014 y 2017-2018. Ha estado también en la Roma, en el Fútbol Club Barcelona, en el Barça B anteriormente, entre el 2008 y el 2011, y también en el Sporting de Gijón durante las temporadas 2000 a la 2005. Y pues es un placer desde la SIP pues que tenerle hoy aquí para esta tutoría, que podamos pues sacarle el máximo jugo, como nos pide siempre Santi Rivera y Joaquín Dosil, que hagamos con todos los ponentes. Y nada más, un placer. Y ahora pues, te dejo la palabra y cuando consideres, pues empezamos con los turnos de preguntas, que ya se están Perfecto, pues para preparando mí los también, preguntadores. perfecto, para mí también es un placer estar hoy aquí con todos vosotros. Solo hacer una pequeña corrección a lo que estabas comentando acerca de mi currículum, que, comentabas que soy el psicólogo de la Selección Española de Fútbol y no, he dejado de serlo justamente después del Mundial. Entonces, bueno, pues simplemente que ha sido durante ese periodo hasta este pasado Mundial. Simplemente esto. Y dicho esto, nada, pues comenzamos con las preguntas o las cuestiones que queráis hacerme. Ok, pues adelante. ¿Quién dispara primero? Vamos, Rafa se está colocando. Es normalmente el primer disparador. Ah, No bien. sé si quiere empezar Rafa o le damos la alternativa a alguien. Vale, bueno, pues para no quedar mal con la tradición, bueno, pues Joaquín, un gusto Igualmente. conocerte, ¿no? Pues ya, yo creo que yo soy fan de todos los que han dado clases. De alguna u otra manera, pues tengo años por ahí, ya escuché tu plática de BBVA, Ajá. fui de los primeros que lanzó cohetes. Yo estoy en México, digo cohetes, cuando vi esa toma en el Mundial que estabas a un lado de Luis Enrique, dije ya estamos del otro lado, ¿no? Creo que ya el psicólogo del deporte ya tiene una presencia, Un espacio, sí. ¿no? Entonces, pues mi pregunta va por ahí, ¿no? ¿Cómo es tu acompañamiento? Yo trabajo en un club acá en México, en los Xoloscuincles de Tijuana. Me toca estar pues con las categorías menores, algunas veces interactuar con el primer equipo. Sí. Y algo que pues a mí me ha inquietado mucho es el liderazgo del director técnico. Cómo acompañarlo para adaptarlo a sus diferentes situaciones, ¿no? Porque el técnico va, al igual que el jugador, tiene pues su anhelo de ser técnico de un primer equipo. ¿Cómo manejas las diferentes posibilidades de liderar una sub-20 en un primer equipo y qué recomiendas para trabajar con un técnico en su liderazgo y gestión del grupo? Bueno, buenas tardes, Rafa. Gracias por tu inicio comentando un poco, bueno, pues que el seguimiento que me has hecho más de un momento, te lo agradezco. Y por lo que me preguntas, no veo una diferencia, por lo menos, voy a comentar lo primero. Lo que yo hago no es ni lo mejor, ni lo único, ni lo que tiene que ser. Es mi forma de hacerlo. ¿Eh? Que esto yo creo que es algo que también que tenemos que encontrar todos. De hecho, yo escucho mucho a Luis Enrique como entrenador decir o sea, que cada uno tiene, o sea, no puedes ser un imitador de alguien, tienes que ser tú.
tener tu propia forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo puedo daros ideas en la medida en la que yo hago este tipo de cosas u otras, pero cada uno tiene también unas condiciones, unas características personales, etcétera, que yo creo que tiene que... lo principal es ser capaz de darse cuenta uno de cuáles son sus virtudes, sus fortalezas, y aprovechar esas virtudes, esas fortalezas para emplearlas en tu lugar de trabajo, ¿no? En función de todas estas cosas. Y luego también decirte que siempre lo comento, que creo que una de las mayores virtudes que puede tener un psicólogo deportivo, ¿no? y por ende cualquier persona en la vida donde quiera que se encuentre, es la capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque yo no he trabajado de igual con ningún entrenador. Con unos he trabajado de una forma, con otros he trabajado de otra. ¿Y por qué? Porque tenemos que también estar en función de la demanda que ellos te van a exigir o a pedir. Entonces, ¿qué requiere esto? Mucha observación, mucha escucha, para realmente saber qué es lo que se quiere hacer. Yo os diría abandonar de vuestras mentes el llegar diciendo, bueno, voy a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque no está mal que uno tenga un protocolo más o menos en su cabeza, pero va a ser una frustración muy grande porque vas a llegar y va a ser muy difícil que puedas encajar totalmente ese protocolo que llevas en mente. Va a estar mucho en función. Entonces, hasta tal punto que incluso bajo mi forma de trabajar, quizás estés en un primer equipo trabajando con un entrenador y en el equipo filial con otro entrenador y a lo mejor estás haciendo cosas diferentes y trabajando de forma diferente. Porque la personalidad, las necesidades que tiene uno y otro son diferentes también. Si tienes un entrenador con más habilidades sociales, pero con poca, no sé, capacidad, por ejemplo, de comunicación en el ámbito de lanzar los mensajes, pues vas a tener que incidir de una forma y a lo mejor te encuentras con otro entrenador que tiene mucha más capacidad en unos ámbitos y menos en la otra. Entonces, es un poco ese tipo de observación. Cuando estás también con jugadores, con los chicos, no todos tienen el mismo nivel. Si de repente comienzas el trabajo con un equipo que nunca ha tenido ninguna experiencia en el trabajo psicológico, ya empiezas de cero, pues perfecto, porque puedes trabajar con todos a la vez. Pero luego también están casos en los que ya han trabajado anteriormente con otro profesional o un jugador y si ha trabajado otro no. Entonces, viendo un poco los niveles también, pues tienes que adaptarte a ese tipo a esas distintas situaciones. Eso bajo mi punto de vista. Todavía ayer hablando con un compañero que está bueno, iniciando ahora las prácticas de un máster, me decía que cómo hacía yo si de repente pues llegaba a un equipo cadete del Real Madrid, del Barça o tal. Pues depende. Depende de... Lo primero, hay que informarse mucho y muy bien del estilo de funcionamiento del director técnico, del cuerpo técnico, de lo que, digamos, la filosofía del club, el sistema de juego que intentan llevar a cabo, un montón de aspectos y en función de eso, pues a lo mejor ya puedo establecer, digamos, pues, mira, aquí puedo hacer un programa formativo en habilidades psicológicas para arrancar de cero o esto no es lo adecuado y a lo mejor lo que tengo es que trabajar con alguno de los deportistas en concreto. La mayoría de las veces lo más eficaz y rápido es trabajar con el entrenador, porque el entrenador es el que tiene mayor influencia y digamos que mayor altavoz para llegar a todos los demás. Pero bueno, o sea, no hay una fórmula mágica y única. En función de la situación, yo creo que hay que adaptar una forma de trabajar. No sé si te contesto con esto, Rafa. Sí, muchísimas gracias. Adelante. ¿Quién se encarga de la segunda pregunta o cuestión, Alguien duda? que se atreva. Rompan ahí la timidez. El hielo. Nada, debe ser que está todo muy claro de la charla y entonces no hay mucho que... Viene Isabel, viene Isabel. Isabel, ¿qué nos dices? Hola, un gusto, Hola. profesor. De Argentina le hablo. Ajá.
Un poco, bueno, yo he visto su conferencia y me imaginaba en ese mundo, porque yo no trabajo en club, trabajo con deportistas individuales, pero me imaginaba en el universo de la selección, que son como tiempos muy cortos, me parece. Efectivamente. Usted hablaba en el hecho del trabajo que se hace preselección o cuando se convoca la selección, el trabajo que se hace ahí y el trabajo que se hace durante el mundial o durante la práctica de las competencias. Yo me planteaba, en el caso de las intervenciones, si se hacen intervenciones, o en su caso su experiencia, cuando terminan los partidos, usted decía que no recomendaba que se hicieran intervenciones, pero me imaginaba cómo hace el equipo o los jugadores para hacer esa baja de la regulación o de la activación tan alta que quedan, ya sea con ganar un partido o con perder. Entonces, eso, ahí mi pregunta, como si se deben hacer intervenciones, si deben ser muy puntuales, si es aconsejable o no. Usted que tiene experiencia de selección. Yo, bajo mi punto de vista, en el tema de final de partido, hayas ganado o hayas perdido, la no intervención, hablo de la intervención del entrenador. No he hablado del psicólogo. Bien, lo Me entendí como refiero el psicólogo. es que no sé si quizás se pudo interpretar que no intervenir como psicólogo después de la... No, pues aclarar esto, yo me refiero al entrenador. ¿Por qué? Porque creo que, o sea, al final de un partido las emociones están... o sea, sí, puede ser más fácil, pero incluso habiendo ganado el partido, el hablar al finalizar el partido, pues hay jugadores que deberían estar todos contentos, pero sabemos que no están todos contentos. ¿Por qué? Porque los hay que no han jugado, los hay que no han estado. Entonces, siempre hay alguien. Y desde luego, la tendencia, o digamos que de forma instintiva, que puede intentar el ser humano después de enfadarse porque no ha conseguido algo, es a lo mejor el de ponerse a recriminar o a hablar o a decir cosas en un momento en el que bueno, las emociones tanto de quien habla como de los que escuchan son, bueno, pues están muy alteradas por la competición reciente, con lo cual es un riesgo muy grande que no merece la pena correr, porque ni siquiera se está receptivo tampoco a un feedback adecuado. Primero, el feedback que des, tienes que controlarlo mucho y no estás para controlar en ese momento, porque es un momento en el que incluso el entrenador, y si hablamos de profesionales, más aún, porque el entrenador va a tener que luego ir a una rueda de prensa, va a tener que ir a atender medios, o sea, que no ha terminado la función del entrenador al acabar el partido, continúa, con lo cual esa tensión continúa. La forma de dar feedback a los entrenadores, pues a los deportistas puede no ser la adecuada. Y luego, cómo reciban el feedback esos jugadores después de que hayan llevado un disgusto, de que no haya salido las cosas como querían, pues creo que es un riesgo que es preferible no correr. No correr, porque yo creo que no hay receptividad en ese momento. Entonces, como psicólogo también hay que tener mucha precaución, bajo mi punto de vista, en cuanto a... Porque una cosa es que algún jugador pueda demandar tu presencia en un momento dado porque te quiera comentar algo tal, pero son momentos también que yo llamo de duelo. No sé si o sea, pero bueno, también es, o sea, si estoy allí, si me necesitas, ahí estoy, pero no es, o sea, no sé, le pasa a muchas personas que parece que tienen la sensación y la obligación de querer llegar y tener que decir algo, ¿no? Dice, nada, hombre, no pasa nada. Dices, no pasa nada, dice, no pasa nada, ¿cómo que no pasa nada? Acabamos de perder un partido. O sea, pues cualquier disculpa de algo que puedas decir puede ser suficiente para alterar más la situación. Entonces, yo creo que es preferible dejar pasar ese duelo. La mejor forma de pasar ese duelo es, bueno, pues estás allí, es acabar el partido. Nosotros, por norma, durante años hemos hecho pues, de descansar al día siguiente del partido, porque a la vuelta para el primer entrenamiento, 2 días después, pues ya se han enfriado bastante las cosas, pues se pueden estar las cosas más adecuadas para incluso recibir y dar feedback. En otras ocasiones lo hemos hecho al día siguiente, también depende un poco como la altura de temporada, depende
de los partidos que tengas esa semana, etcétera, etcétera. Pero bueno, teniendo esto en cuenta, pues es un poco mi forma de verlo. Yo he visto entrenadores de todos modos que, además, ahora que ya veis que, bueno, que una cámara se mete en un vestuario con mucha facilidad y se hacen series de Amazon y de cualquier otra en Netflix, etcétera, yo he visto, bueno, pues sí, entrenadores que deciden que al final del entrenamiento del partido dan un speech, dan una charla. Todos mis respetos para quien decida hacerlo así. Mi argumento es un poco el que os acabo de comentar para no hacerlo. Este es el argumento que le daría a un entrenador. Si aún así el entrenador, sabiendo esto, decide, no, pero es que yo quiero hablarles, es la decisión del entrenador. Nuestra función como psicólogos ya la hemos hecho ahí. Bien, gracias. A ti. Y le hago otra pregunta. Sí, Cuando usted hablaba de las intervenciones del banquillo, sí, bueno, a mí no se me hace cómo son las intervenciones. Porque usted hablaba como que en la selección, creo que en la selección, que sí, tenían como varios ya instaurado un modo de comunicación. sí, Uno estaba en la grada, el otro sí. estaba... entonces, las intervenciones de banquillo frente a ese nivel de... Porque me imagino que debe haber un nivel de tensión o de activación. Efectivamente. ¿Cómo tienen que ser? ¿Como muy puntuales, direccionales? ¿Cómo? Totalmente. Muy puntuales y muy direccionales. Y me explico. O sea, por ejemplo, con la selección, pues efectivamente, yo en el banquillo estaba con un pinganillo en la oreja. Otro compañero, el segundo entrenador, tenía otro, y arriba en la grada, otro compañero, otro. En realidad, la comunicación en esos momentos es entre ellos dos. Yo digamos que soy un oyente. Un oyente observador con la idea porque además ocurrió sobre todo al principio de manejar ese tipo de cosas que pues la pasión del momento del partido, la sensación hacía que llegase un momento que quizá el que estaba arriba pudiese más radiar el partido que lanzar inputs necesarios para... Entonces había que recortar un poco la forma de hacerlo, eliminar pasión también en el mensaje, porque no es lo mismo decir, pero ¿este qué hace? Dile a fulanito que... No, pues dice, el central se está desplazando a la derecha y está dejando descubierta toda la zona. En un tono, ¿por qué? Porque es que si el de arriba está tenso, el que está en el banquillo está más tenso todavía. ¿Por qué? Porque está al lado del entrenador. Porque está al lado del entrenador, porque está viendo el resultado del equipo, y entonces, claro, les insistía mucho en la importancia del lenguaje no verbal, de la forma ya no del contenido, sino del continente del mensaje, porque lo que necesitábamos era no añadir más tensión a la que ya hay. Entonces no podíamos ser portadores de más tensión en ese sentido. Y además la dificultad que supone para alguien que está en el banquillo intentando, como segundo entrenador, intentando atender a las instrucciones del míster, las instrucciones que vienen de arriba. Y entonces, incluso en algún momento, yo tenía el pinganillo para poder decirle al de arriba, espera, Hitor, que ahora está hablando con el míster. Para corte, o sea, porque también, entonces, es un poco como un moderador. Como un regulador. Efectivamente, un moderador para ayudar a que ese tipo de comunicación sea la más adecuada. Que no es, o sea, que es que puede pasar, es tan importante que puede pasar de ser algo que te ayude a algo que sea todo lo contrario, si no se hace de forma adecuada esto. Puede generar todavía mayores momentos de tensión. Entonces, eso por un lado, ¿no? Estar ahí también. Yo recuerdo también la tensión de personas en el banquillo cercanas al entrenador, pues que en lugar de, digamos, de ayudar a ver las cosas con más racionalidad, pues dejarse llevar por sus propias emociones en la forma de comentar al entrenador, es que no, o sea, intentar calmar este tipo de cosas. Y a veces simplemente con decir el nombre a esa persona y un gesto, ya darse cuenta de que bueno, porque va a haber tensión de todos modos, pero es cuestión de no llegar a un exceso de activación que provoque pues, peor atención y peores momentos de lo que es necesario. Y luego también mucho, pues no es lo mismo estar en otra visión, en otro lugar del banquillo, de la grada, etcétera, que estar allí in situ para ver
los comentarios que hace el propio entrenador, los movimientos, el lenguaje no verbal que hace en el área técnica, etcétera, etcétera. No tanto para corregir en el momento, pero sí para poder dar un feedback en el descanso, para poder darle un feedback adecuado al final del partido. Ahí sí que es muy importante en este tipo de situaciones elegir muy bien el momento en el que transmitir esa información para que realmente el entrenador la reciba, esté receptivo a escucharla. Porque tampoco te sirve de nada en el momento de mayor calentón ante una situación intentar decirle esto no es lo adecuado ahora, porque a lo mejor lo que va a hacer es decirte vete a tu lado y déjame en paz. Entonces hay que buscar el momento también que esa persona esté lo más receptiva posible. Añadiendo a esto que tú también eres de ese equipo, tú, el psicólogo, y también tienes tu corazoncito y también estás pues preocupado por cómo están jugando, por lo que están, y tienes que intentar separar totalmente y no cabe ninguna duda que, o sea, si estás exigiendo control, tú tienes el que más sensación de control tienes que transmitir y de más tranquilidad, digamos, en una situación como esa. Y bueno, eso desgasta mucho, mucho. Gracias. A ti, Isabel. Creo que Diego quiere hacer una pregunta, que levantó la mano. Adelante, Diego. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Diego. Vale, mi pregunta, bueno, esta charla me había venido bien hace un par de semanas que tuve la oportunidad de tener una entrevista de trabajo con una selección nacional y No me tenía digas. ciertas dudas que, bueno, ahora también te las quiero preguntar un poco a ti. Sí, Tú en general hablaste de que trabajas sobre todo con el entrenador y el cuerpo técnico sí. y también, sobre todo, la duda va más por los periodos en los que es la temporada regular, donde no hay concentración, los jugadores están con sus equipos. Sí, Ahí tú en ese caso hablabas de que te reúnes pues, semanalmente con el cuerpo técnico, sí. pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, se podría reunir el psicólogo también a nivel individual con los jugadores en caso de que, por ejemplo, en una concentración hayamos detectado pues que, bueno, pues que tiene que entrenar más un aspecto o que te hayan hecho una demanda individual? Sí. Y hasta qué punto también, en este caso, bueno, no sé, por ejemplo, imaginamos, me parece que en el streaming durante el Mundial hablaste también, por ejemplo, que en sus clubes los jugadores tenían que entrenar, o sea, como que les mandaste que entrenar lo de los penaltis, ¿puede ser? Por su cuenta. El míster lo pidió. Luis Vale. Enrique fue Entonces, quien le por escribió ahí. ejemplo, hacer un seguimiento con los propios jugadores sobre todo esto, el tema de rutinas, cómo las van llevando y todo esto, o si tienen psicólogos en sus clubes, hasta qué punto también contactar con esos psicólogos y hacer el trabajo así. Es un poco igual general la pregunta, pero... Sí. Hombre, hay una cosa en esto de base muy importante. Yo he trabajado con algún jugador de la selección que me ha demandado en periodos de interconcentraciones ayuda, porque bueno, pues porque me parece lo lógico, pero con mucho tacto y mucho cuidado. Porque el hecho de que haya venido a una concentración no significa que venga a la siguiente. Con lo cual, o sea, esto no es como un club. En un club, el jugador pertenece al club y cuando trabajas con él, trabajas sabiendo que puede jugar, no jugar, pero está en el club. Pero es que en la selección, el hacer, digamos, contactar durante periodos interconcentraciones con jugadores, es que puedes contactar con jugadores que a lo mejor no van a venir concentrados en la siguiente, pero no porque sepas que no van a venir, es que hasta el último momento no se sabe si van a venir o no. Entonces, No. por un lado también es la cuestión también de que a veces cuidado también con indirectamente estar transmitiendo la esperanza de que porque trabaja contigo va a volver a la siguiente concentración, por ejemplo. Sí, eso sí. Entonces hay que tener mucho tacto en este tipo de cosas y es muy difícil, claro, decirle a un jugador también, oye, no, es que no puedo trabajar contigo porque no sé si vendrás en la siguiente. Por eso, si me demanda, si necesita ayuda, yo se lo voy a dar y voy a trabajar con él. Y dejando muy claro desde el principio, oye, que te echo una mano en lo que haga falta y si hace falta también, si hay porque bueno, no en todos los clubes hay todavía psicólogos, desgraciadamente, pero si hay algún psicólogo, hablar directamente con él. O a veces también te has ganado la confianza de ese jugador y quiere bueno, pues que tú le asesores o le digas. Pero bueno, teniendo en cuenta ese aspecto, o sea, que el hecho de que haya venido a una concentración no quiere decir que venga a la siguiente. Por eso,
no es que o sea, la posibilidad general de trabajar con los jugadores en periodos de interconcentración es más complicada. También teniendo en cuenta, hay un aspecto muy importante que es, tú sabes lo que quiere tu seleccionador, tu entrenador, tu director técnico, pero no sabes qué es lo que quiere el entrenador del equipo en el que está, que puede ser una exigencia totalmente diferente. Bueno, en cualquier caso, es como si ahí el trabajo es como lo que haces con cualquier deportista a nivel individual, no cabe duda, no tanto a nivel general, pero sí distinguir la intervención si es por una cuestión relacional con el entrenador, o es una cuestión de autoconfianza o qué es exactamente lo que quiere esa persona trabajar. Yo te diría que, claro, no sé si en otras, hombre, hay selecciones o ha habido épocas en la selección, por ejemplo, española, bueno, pues que prácticamente podías acertar quién iba a ir convocado, porque se repetía mucho un bloque bastante compacto y, bueno, pues era difícil que te equivocases a lo mejor trabajando con algún jugador. Pero por lo menos en esta situación en la que me ha tocado vivir a mí, en la que ha habido bastantes cambios, etcétera, bueno, pues o sea, nadie, además es un poco también el mensaje que intenta lanzar el seleccionador. Nadie tiene ganado el puesto para siempre ni perdido para siempre. Y entonces también tú tienes que ser un poco alguien que con su forma de actuar bueno, corrobore la forma de pensar del entrenador. No sé si con esto te contesto. Sí, sí, vale, muchas gracias. ¿Lo habías pensado de esa forma? El hecho de que no... Claro, porque a veces a mí me lo preguntaba mucho, claro, y trabajas con los jugadores en concentraciones, pero mucha gente que me preguntaba esto no se había parado a pensar que es que la siguiente concentración puede venir o no convocado esa persona. Claro, sí, sí, eso sí. No, bueno, yo en la propuesta que le hice, claro, tampoco tenía mucha idea. Al principio sí que dije que se podría trabajar algún aspecto tanto con cuerpo técnico como con jugadores. Entonces, bueno, simplemente eso, ¿no? No, ahí nunca te equivocarás diciendo, bueno, o sea, hombre, a demanda de un jugador no lo voy a decir nunca que no, porque además es alguien que el hecho de haber sido ya una vez internacional, pues es alguien que ya pertenece de alguna forma a la selección y le puedes echar una mano. Echar una mano, no hacer un seguimiento, una continuidad, etcétera, etcétera. Luego también, claro, yo personalmente, a mí también me llegaron, digamos, peticiones para trabajar a nivel individual con algún jugador, etcétera. Yo mientras estaba en la selección, es mi forma de verlo, decidí que no porque no estás en una situación totalmente, por un lado, ni objetiva, ni él te va a ver con la objetividad adecuada. Eres parte digamos que tú como psicólogo dentro del cuerpo técnico de la selección no vas a decidir quién viene o quién no viene, pero sí vas a aportar información para la decisión final del entrenador, con lo cual por una cuestión más ética que nada, yo decidía pues no derivar ese tipo de, cuando alguien me decía, pues derivar a un compañero para que quisiese trabajar con él. Vale, genial. ¿De dónde eres tú, Diego? De Zaragoza. Ajá, muy bien, pues encantado. Igualmente. Obed, que tiene la mano levantada, le damos Obed. Rafa, aunque levantaste antes, vamos a hacer esperar un poco. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Joaquín. Mi pregunta es la siguiente. Durante el periodo que estuviste en selección, ¿cuál era la meta, el método o las estrategias que utilizaron, en este caso el Departamento de Psicología, para tener comunicación con los psicólogos de los clubes? O sea, ¿sí existía comunicación, se tomaba en cuenta el trabajo que hacían los clubes, o solamente era un trabajo que se realizaba durante las concentraciones, o era un trabajo totalmente diferenciado? Tengo que decir que totalmente diferenciado. Yo en ningún momento tuve contacto con psicólogos, bueno, tuve contacto, algunos que conozco, pues contacto, pero no por hablar de algún jugador o de algún, porque por un lado, no todos los clubes tienen un psicólogo, por otro lado, aunque tengan psicólogo, no todos los jugadores trabajan con el psicólogo.
Por otro lado, hay muchos jugadores que no tienen psicólogo en el club y trabajan con un psicólogo a nivel individual. De hecho, fíjate, mira, lo que sí hice en una ocasión a petición del jugador fue hablar con un psicólogo que trabajaba con él a nivel personal. O sea, no hay ninguna, vamos, al contrario, no solo no es ningún problema, sino que por mí perfecto el ponerme en contacto con un psicólogo que está trabajando con un jugador, pero dentro de mi protocolo no era el de hablar o sea, dirigirme yo a los psicólogos que pudiesen tener los jugadores. Esta es por lo menos en mi caso era así. Porque incluso también, esto también, mira, algo que solía darse y que en muchas ocasiones ocurría, por ejemplo, con el preparador físico, que hay cuerpos técnicos que, por ejemplo, que se ponían en contacto con el preparador físico de los diferentes clubes a los que venía el jugador. Eso va también en función de cada preparador físico. En nuestro caso, el preparador físico de nuestro cuerpo técnico, lo que sí solicitaba era si había una cuestión esencial o específica que viniese señalada por el preparador físico de tu club, pues que lo comentase, hablando de si vienen con alguna molestia, si vienen con alguna cuestión, y luego simplemente enviar pues, un feedback del trabajo realizado a nivel físico durante la concentración, pero que era mínimo también, porque al final, en cada concentración, días de entrenamiento de campo son mínimos, o sea, es muy poca cosa. Hay tanto más de aula, de vídeo, etcétera, que entrenamiento directo de campo, porque las concentraciones están siendo a veces, pues a lo mejor en 10 días, 3 partidos, con lo cual, pues imaginar entre viajes y todo, pues el tipo de entrenamiento en campo o digamos, el desgaste físico es más el del propio partido que el que pueda estar suponiendo en los entrenamientos. Entonces, bueno, por poner un ejemplo en el ámbito de lo físico. Yo a nivel psicológico no me ponía en contacto con otros, pero estaba abierto a que cualquier psicólogo pudiese llamarme para comentarme, para preguntarme o para lo que fuese, sin ningún problema. No sé si te Ok, contesto. sí, ¿De dónde eres, gracias. Obed? De México. Se lo comento porque a mí me pasa con jugadoras mujeres Ajá, que están aquí en Monterrey, que algunas de ellas van a selección y sí. no hay, bueno, ellas comentan que no hay como que una comunicación directa entre selección y su psicólogo del Ajá. club ni con el que trabajan ellas. Sí. Entonces, me llamó la atención saber si ustedes allá tenían algún método o alguna Mira. estrategia en donde podrían, no sé, tener esta retroalimentación de los psicólogos entre sí, pero bueno, ya me quedó claro que más que nada por los días que son pocos, ¿no? Los que se reúnen. Sí, no, pero y sobre todo también que a no ser que haya algo puntualmente importante o especial o sea, como bien digo, o puntual, así a priori no, a día de hoy no es algo que yo le haya dado la importancia de ponerse en contacto para comentar a priori. Que por otro lado, yo ahora mismo si trabajase en un club, por ejemplo, y un jugador de mi equipo se fuese a la selección, quizás lo que sí que a lo mejor haría sería, en un momento dado, si hay alguna cuestión puntual, importante del jugador seleccionado, que creo que debería saber el psicólogo de la selección, previa consulta y comunicación con el jugador que es seleccionado, llamaría para decir, pues mira, está pasando por esta situación ahora mismo, una cuestión familiar, sería importante esto. O sea, yo sí que decidiría hacer esto, digamos, con el seleccionador, pero no como protocolo el enviar, digamos, un informe o una cuestión de este tipo. Porque también quizás esto sí que es algo que pueda cambiar en unos años. Ha cambiado mucho las cosas de hace años para acá y pueden cambiar muchas cosas de ahora para adelante, ¿no? Quizás llega un momento en el que el protocolo también pues, exija algo así en función un poco pues, de eso, de que está generalizado e instituido que en todos los clubs hay un psicólogo, pero es que ahora mismo no en todos lo hay. Hay Sí, muchos más que había, pero todavía no. ok, gracias. A ti, Obed. Roberto, adelante. Y luego Rafa.
Hola, mister. Saludos desde México, igual. Igual. Ocupamos México. Dos preguntitas Ujú. rápidas. ¿Qué diferencia se encuentra de trabajar en un club en donde el contacto es día a día con el jugador a una selección en donde es temporal, ¿no? Cada 15 días, mensual, bimestral? Y la segunda, ¿cuánta influencia tiene en una toma de decisión dentro del rol para ejecutar los líderes del grupo? ¿Cuánto feedback le da al entrenador de, oye, mira, yo creo que él puede ser un buen capitán por esto y esto y esto? Al final de cuentas, el entrenador toma la decisión, ¿no? Ujú. Bien. Voy a empezar por esta segunda pregunta. Mi asesoramiento generalmente en la cuestión de capitanes, por ejemplo, de liderazgo, siempre ha sido en la dirección no de decir quién debería ser para que el entrenador la diga, sino que lo elijan entre ellos. Y me explico. O sea, siempre creo que, o sea, creo que el líder de un grupo, de un equipo, bajo mi punto de vista, debe elegirlo el propio equipo para sentirse representados por él. Al final, la imposición de un entrenador de poner un capitán, que me parece totalmente respetable, pero yo veo bueno, al final es alguien que ha impuesto el propio entrenador, y puede haber jugadores que no lo vean representativo de lo de lo que ellos quieren. ¿eh? Bajo mi punto de vista, creo que es algo que debe ser elegido por los propios compañeros. Luego hay lo típico, bueno, pues que el capitán es el más veterano, el que lleva más tiempo en la plantilla. Bueno, pues perfecto, pero hay veces que el jugador más veterano que lleva más tiempo en la plantilla a lo mejor no tiene ese carácter de líder. Por eso, pues es preferible, para evitar que eso pueda ser un problema, pues elegir esos 2, 3 capitanes. Y entonces uno puede ser el que sea elegido por el, digamos, no elegido, sino que venga por una cuestión de antigüedad, y otros porque realmente pues, se vea un ascendente sobre el resto de los compañeros por parte y que sea elegido por ellos. Yo creo que al final es la persona bueno, que ellos realmente puede representar al resto de los compañeros. No sé si... yo, de todos modos, he trabajado y he conocido también entrenadores que quieren elegir ellos a su propio capitán. ¿Qué pasa? Si ese capitán coincide con alguien que realmente tiene ascendente con los compañeros, pues perfecto, pero no siempre a lo mejor el que tú eliges es el que realmente puede representar a los compañeros. Y bueno, y puede generar cierto, a veces, bueno, pues clima, el clima, digamos, interno del propio equipo, pues creo que es importante el dejarles que ellos sean también quien elijan a quien les represente. Eso por un lado. Y en cuanto a preguntabas, las diferencias entre un club y una selección son muchas, realmente. O sea, pues a nivel de mi trabajo, está claro que las concentraciones son muy intensas, porque, bueno, porque no es solo, digamos, que ocuparte del plano puramente deportivo, sino también del plano de todo lo que es la gestión alrededor, lo que es bueno, el viajar en poco tiempo a un lado a otro, el que, bueno, conjuntar a jugadores que son de distintos equipos, que llegan, que es un poco establecer un corte de lo que vienen haciendo para hacer un paréntesis durante 10, 11 días y continuar, etcétera. Y por eso la mayoría del trabajo, insisto, como seleccionador, que la hago con el cuerpo técnico, como una parte más del cuerpo técnico. Si en un club tienes mucho más tiempo en el día a día para trabajar muchos otros aspectos, para trabajar por líneas de juego, para trabajar por grupos que quieren aprender habilidades, para trabajar a nivel individual con alguno en diferentes momentos puntuales, para otras muchas cosas. O sea, hay diferencias importantes. Gracias. A ti, Roberto. Rafa, adelante. Gracias, Rubén. Bueno, voy a tratar de elegir una de tantas. Uh-huh. Bueno, hay pues creo que un principio que es gestionar el estado emocional del jugador, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo gestionas el ego en una selección? ¿Cómo ajustas desde lo psicológico la cohesión para que el ego no disperse
el espíritu colectivo? Esto, yo personalmente no lo trabajo con el jugador, solo trabajo con el seleccionador, porque es quien realmente puede gestionar este tipo bajo mi punto de vista, este tipo de cuestiones, ¿no? A la hora y en eso, por ejemplo, pues está, claro, yo por ejemplo en la selección, que es un sitio en el que venía también funcionando de una forma protocolaria también, pues los capitanes va por el número de internacionalidades que tienen, no por elección. El que más, o sea, hay 4 capitanes y son los 4 que más veces han participado o han tenido partidos con la selección. Esto genera, bueno, lo que sí que tiene, que generalmente coincide con los que lógicamente más experiencia tienen, con lo cual te puede ayudar, pero no siempre coincide con la persona más adecuada para ser el líder. No sé si me explico, ¿no? O sea, el hecho de que tengas muchas internacionalidades no quiere decir que eso ya te haga ser el mejor capitán. Sin embargo, por eso yo siempre creo que el mejor capitán es el que es elegido por sus compañeros porque le ven las cualidades para que le represente. Entonces, ¿esto qué genera? Pues en función de cada situación, el ver, bueno, pues, de qué forma está gestionando ese líder, ese capitán, las cosas, si por interés propio o por interés general de todos. Y eso es un poco algo que tienes que ir valorando, captando, etcétera, para gestionarlo. ¿Qué ocurre también? Que, bueno, gracias a Dios, si las cosas, o sea, si ese líder, ese capitán líder no es el más adecuado, digamos, bueno, son periodos cortos de tiempo, no son periodos largos de tiempo. ¿Eh? Con lo cual, bueno, pues la influencia tampoco es tan fuerte. Pero también es verdad que, bueno, que lo que ayuda mucho en el ámbito de las elecciones y el hecho de, o sea, indirectamente al final, el que tiene más número de internacionalidades es el que tiene también más experiencia en un ámbito en el que la mayoría de los que tienen menos internacionalidades, pues o sea, están más perdidos bueno, en la relación con cuestiones bueno, pues de primas, cuestiones de hablar con la directiva, de todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que a base de estar ahí también hay un aprendizaje importante para ser capitán, a base de repetir tantas veces este error, ¿no? Pero, bueno, hay que observar y de alguna forma valorar si ese capitán bueno, es para de alguna forma delegar liderazgo en él o ver si realmente, bueno, pues hay que ser más directivo en ese sentido. No sé si te contesto en esa pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias. Y bueno, la última. Sí. ¿Consideras que el trabajo psicológico por líneas puede potenciar el rendimiento colectivo? Porque por ahí una vez lo propuse y como que me dieron de a loquito, ¿no? Que cómo Hombre, encontrar, cómo puede existir un trabajo psicológico por líneas cuando se piensa más en colectivo. Yo creo que sí es importante, no sé en tu experiencia también. Depende claro, yo creo que depende de lo que quieras trabajar. Pero yo, por ejemplo, hay veces que de forma puntual se puede hacer un trabajo por líneas, igual que lo haces a nivel individual, que es el de, bueno, pues no sé, la línea defensiva para el fuera de juego. Es que, o sea, vale, pertenece al colectivo, pero en un momento dado no vas a trabajar con todo el equipo el fuera de juego. Tienes que trabajarlo más con los que tienen que tenerlo en cuenta en ese momento. También con la crítica tenemos también cuidado con el filtro mental, ¿no? Que hay veces que puede despistarnos una sola crítica y parecer que esa sea la más importante cuando hay argumentos para realmente bueno, pues potenciar y decir que no es tan extraño. Por líneas de juego, todo esto está, por ejemplo, yo trabajaría con líneas de juego si hay, por ejemplo, directrices tácticas específicas por parte del entrenador que hay que afianzar y que está costando, y a lo mejor no hay tampoco tanto tiempo para hacer en el campo.
pues no sé, movimientos en triángulo de un lado. Y claro, que eso bueno, que al final estás entrenando cuestiones que te pueden ayudar luego en el campo. Y yo no lo veo en absoluto fuera de lugar. No voy a decir con esto tampoco que lo he trabajado mucho, ¿no? Porque para trabajar con líneas de... Y de hecho, cuando he trabajado esto, lo he hecho más en pretemporada. En momentos de... Bueno, que hay mucho más tiempo muerto también, en momentos en los que se establecen como patrones de trabajo para temas tácticos, etcétera, y que ayudan un poco, pues bueno, a visualizar, a ver de qué manera tengo que colocarme en el campo, incluso a afianzar a alguno que no está tan habituado a un sistema de juego, etcétera, hacerlo así. Pero yo lo que más he hecho en general, yo con tema de entrenamiento, por ejemplo, en imaginación, ha sido con grupos voluntarios. O sea, recuerdo en este caso, pues, los jueves después del entrenamiento quedábamos los que querían venir, venían un grupo de jugadores a los cuales ya había formado en la técnica de entrenamiento en imaginación para que ellos, o sea, ellos lo que hacían era cada uno llegar con su propia búsqueda de la conducta clave que buscaban trabajar, y cada uno hacía la suya, y lo que hacíamos era un protocolo en el que yo dirigía externamente, pero ellos cada uno con su objetivo diferente y personalizado que querían llevar a cabo. Esto es sí que es lo que más he trabajado a nivel de entrenamiento en imaginación, en grupos, con más de una persona. Muchas gracias. A ti. Ana, Marco, antes de darle el paso a Isabel, me quedan 10 minutos, si queréis hacer una pregunta antes de la de Isabel, para que tengáis tiempo. Sí, y rápida. Hola Joaquín, desde México, igual, aquí Hola. saludándote. Marco. Mi pregunta es, en todas estas clases y en la experiencia previa, he escuchado a muchos psicólogos decir que las intervenciones muchas veces son en cancha, algunas otras individuales, algunas otras colectivo, y ayer vi un video tuyo donde lo exponías en un salón, hablando de la preparación de los penales, en tu experiencia a nivel de clubes y de selecciones. ¿Cómo consideras que es esta intervención que haces tú? Ayer me vino a la cabeza y vi que trabajabas la parte de los penales en un salón con las diapositivas, pero tú tienes una intervención después en cancha, haces algo ahí con ellos ya en la parte del día a día o del campo, porque a veces piensan mucho aquí, y perdón, bueno, por lo menos en el club, que el psicólogo es una sesión grupal y ya está. Y que en cancha, ¿qué hace o por qué está ahí? Entonces tú, ¿qué recomendación me das desde el papel del psicólogo en estas intervenciones? Mira, Marco, para mí, situación ideal, que no siempre es la ideal la que uno puede llevar a cabo, pero si pudiese, digamos, el plan A, para mí ideal sería, y esto es algo que puedes hacer en un club, pero no tanto en una selección. ¿Por qué en un club sí y en una selección? Por una cuestión de tiempo. Una de las obsesiones mayores que tenemos en los cuerpos técnicos en una selección es el tiempo. Y siempre utilizamos aquella frase que decían de Churchill de si hubiese tenido más tiempo te hubiese escrito una carta más corta. ¿Por qué? Porque creo que lo que más difícil de conseguir es el de priorizar y reducir información, porque a veces la obsesión es dar tanta información cuando vienen en un periodo que sabes que son 10 días, que no hay tiempo material. Entonces hay que reducir mucho esa información y saber que hay muchas cosas que podrías decir, pero decirlas todas es peor que decir solo algunas de ellas, porque vas a percibir y ser capaz de procesar poca información mejor que un montón de inputs que al final, ¿vale? Que es mejor para el entrenador porque se queda más a gusto. Bueno, yo lo he dicho, pero al final no hay capacidad de procesar tanta información. Entonces, en ese sentido, yo he elegido también en el ámbito del lanzamiento de penaltis una información general, intentando hacerles partícipes de que cada uno tiene que buscar dentro de esa información general su forma de hacer ese trabajo. Si tuviese más tiempo, lo ideal era no solo que lo busquen, sino ayudarles a buscarlo a nivel individual.
porque es que hay jugadores que lo que necesitan es concentrarse en un mantra, en algo que sea totalmente neutro, y otros que les viene muy bien pues pensar en que su padre y su madre están en la grada, y otro piensa que está su padre y su madre en la grada, le viene peor, que entonces hay que encontrar en cada uno qué es lo que le ayuda a sentirse bien en ese momento, a hacer su rutina, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿por qué en la selección lo que hice fue dar una información general? Porque no había tiempo para hacer algo a nivel particular. De hecho, incluso, que ocurre también en una selección a diferencia de un club. En un club hay unos tiradores de penaltis. 3, 4 tiradores que puedes trabajar perfectamente exclusivamente con ellos. En una selección, sí, hay unos tiradores de penaltis, pero el problema es cuando hablamos de tandas de penaltis, que puede tirar cualquier jugador, cualquiera de ellos. Y las tandas de penaltis normalmente no ocurren en un club, pero en una selección, por los formatos de las competiciones, sí que puede ocurrir. Entonces, el tema de elegir el plan A sería, bajo mi punto de vista, una información general y luego a nivel particular, a ver, de lo que hemos hablado, ¿cuál sería dónde te sientes tú más a gusto, cómo lo harías? Vamos a trabajarlo en imaginación, vamos a hacerlo de esta forma, incluso hacer trabajos en el propio campo, etcétera. El plan B, no tengo tiempo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Lanzar la información. Y el plan C es que a veces no la puedes lanzar tú y la lanza el míster un poco con tus inputs que puedas haberle dado a él para comentarles a ellos. O sea, digamos que ir de lo posiblemente mejor a lo menos peor. Okay. Gracias, Joaquín. A ti. Ana. Estamos poniendo un compromiso. Es solo para... Ana, te están obligando a preguntar. El otro día te quedaste ahí... No, Di algo, Ana. es que no sé. No te viene nada ahora. No te preocupes, ¿eh? No tienes por qué hacerlo, pero el otro día, no sé en cuál fue, que llegaste ahí al final y ya estaba sobre el tiempo y no quería que pasase otra vez hoy. No, sí, sí, ya me acuerdo, la de la activación, ¿no? Sí, por eso. Entonces, por eso antes de darle paso a los que ya habían preguntado, por eso... Que no se repita la situación. Sí, porque... Bueno, te lo puedo preguntar a ti también. Porque en realidad, bueno, o sea, no me quedó del todo claro, pero... También soy psicólogo. No, claro, por eso. No, pero a la hora de activar a los jugadores, que Sí. ¿cómo poder trabajar con ellos ese tema de la activación? Es decir, no tanto en los partidos, sino en los entrenamientos. El que ellos aprendan o sepan cuándo están en el punto óptimo, ¿no? De activación, para luego al final en un partido regularse. Sí. Yo lo que he hecho esto cuando he estado en clubs, he hecho un poco lo que comentaba antes de los penaltis. Primero, una información general de en qué consiste la activación, cómo funciona, etcétera, etcétera. Y luego a nivel individual ir trabajando con cada uno de ellos porque el tema está en que el nivel de activación de cada uno es totalmente diferente. El ejemplo que busco, que pongo siempre y que creo que es evidente, aunque sea de otro deporte que no es el fútbol, es el del tenis. O sea, el nivel de activación óptimo de Rafa Nadal es totalmente diferente del nivel de activación óptimo de Federer. Y los dos consiguen su máximo rendimiento con un nivel de activación diferente. Entonces, o sea, trabajo mucho ahí el tema del autoconocimiento para llegar a la autorregulación, la autoobservación para llegar a esa autorregulación. Y creo que ahí sí que es muy importante, en la medida de lo posible, el trabajo individualizado con cada uno. Porque lo que a unos... yo recuerdo un jugador que es que a veces, fíjate, una intervención, pues yo creo que psicológica importante, pero y muy cortita, en la que un jugador que antes de cada partido, un jugador que ya intenso, intensísimo, de los que, o sea, su estado de reposo ya es un desgaste tremendo de adrenalina. Y no solo eso, pues llegaba al partido y observo que antes de cada partido se tomaba no uno, 2 Red Bull. Claro, entonces me acerco y digo, ¿por qué te tomas 2 Red Bull? Y dice, es que necesito estar activado, tal, no sé qué. Y dice, pero si tú ya lo llevas de serie.
Sí, no, es verdad, pero es que es una sensación como de, claro, y siempre teníamos una conversación muy típica entre él y yo, que era o sea, que le pasaba mucho de que se le salía la cadena, ¿no? De llegar tan apurado a esto, que bueno, es que esto tenemos que regularlo, porque al final es una búsqueda, o sea, estás buscando que tengo que estar hiperactivado, ¿no? Sobreactivado, lo que te está provocando es justamente que te salga la cadena. Entonces, en realidad, no digo que el hecho de dejar de tomar Red Bull ya haga que la cosa se solucione, pero como mínimo no estás elevando un nivel de activación, sino hacerte consciente de hasta qué punto necesitas tú esa sobreactivación. ¿Qué había? No había digamos, un conocimiento, un autoconocimiento de cuál es mi estado óptimo de activación. Y entonces ya, en ese sentido, ya estás trabajando con ese jugador un aspecto que es importantísimo, ¿no? La explicación también típica de ¿qué es lo primero que suele ocurrirle a un jugador que sale en el segundo tiempo, en minuto 75-80, con el partido tenso, perdiendo, etcétera? La primera jugada que suele pasarle, comete una falta, saca una tarjeta, etcétera. ¿Por qué? Porque su estado de activación no ha buscado el estado de activación antes de salir con respecto al que tiene que estar mientras está jugando. Y de hecho, todos lo observamos, que vemos a casi todos los jugadores para salir al campo en una sustitución, autoestimulándose, golpeándose, etcétera, todavía elevando más su nivel de activación para entrar. Y a veces simplemente, oye, puede que lo necesites, sí, pero porque creas que estoy en 5 y tengo que subir a 7. Pero si ya estás en 7, no te subas a 8. ¿No? Y que a lo mejor lo que necesitas justamente antes de entrar es un par de inspiraciones profundas. Entonces, yo este tipo de cosas las trabajo muy a nivel individual porque cada uno, digamos que funciona en un nivel diferente. Con lo cual, siempre me ha gustado hacerlo dando una explicación de cuestiones generales y luego a nivel particular con cada uno. Y que trabajo a nivel particular con cada uno a demanda del jugador. Nunca, mi forma de trabajar es nunca imponiendo tienes que trabajar conmigo o tiene que, de hecho siempre hablo con los entrenadores, o sea que en mi forma de trabajar a mí personalmente no me gusta, ahora hay que hacer esto con el psicólogo. Porque veo una diferencia, por ejemplo, el trabajo psicológico con respecto al físico. El trabajo físico, tú si a un jugador le dices que tiene que dar una vuelta al campo a 3 minutos y medio el kilómetro, se quiera o no beneficiar de ello, se va a beneficiar porque es algo objetivo, o lo haces o no lo haces. Pero a nivel psicológico, si no hay una receptividad y una predisposición por parte del deportista a trabajar estos aspectos, es muy difícil, porque hablamos de diálogo interno, de cuestiones internas que necesitas esa predisposición bajo mi punto de vista. ¿Cuál es nuestra labor? Ganarnos la confianza de ellos para que vean que realmente les puedes ayudar. Esta es mi forma de verlo, ¿eh? Y respeto, porque yo conozco compañeros que dicen que creo o sea, que en el protocolo de trabajo psicológico debería haber un espacio concreto para trabajar el aspecto psicológico, etcétera, etcétera. Yo esto, por ejemplo, sí que lo veo en un momento dado en categorías inferiores, pues para comenzar a aprender habilidades psicológicas, en las que haces pues, con todo el grupo, o sea, que partes digamos, de una tabula rasa y no hay conocimientos y tú vas transmitiendo ese tipo de cuestiones. Es un poco Vale, muchas gracias, Joaquín. Nada, Tiana. Bueno, nos queda la pregunta de Isabel y... Sí. No, porque ya la contestó, porque en realidad lo escuché cuando dijo que el voluntariado, que es a voluntarios. Entonces ahí era mi pregunta, cómo él trabajaba y ya me quedó claro que cómo es la A mí me gusta intervención. que sea a demanda del propio jugador porque creo que va a tener ya una receptividad importante. ¿Cuál es mi reto? Conseguir que los jugadores confíen en ti y tengan un trato contigo adecuado para que quieran trabajar contigo. Y a veces pensamos que trabajar con un jugador a nivel psicológico es hacer una intervención clara de algo concreto, etcétera. Ganarte la confianza de un jugador para charlar de cosas a veces triviales, pero que en un momento dado puede ser
de lo que le está pasando en casa con su mujer, que pues estás interviniendo también y estás echando una mano en ese tipo de cosas. No creamos que solo intervenimos si hacemos un trabajo concreto con el equipo, con el jugador, para una cuestión exclusivamente deportiva, porque lo que no es deportivo está indirectamente también influyendo en su rendimiento. Bien, gracias. A ti, Isabel. Bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín, por esta batería de preguntas que te han ido lanzando y que has respondido y salido airoso de toda esta presión, de todo campo del... Espero que sí. Al menos he disimulado con la cara la presión, ¿eh? No, he estado muy a gusto. La verdad que cuando hablo de estas cosas con colegas como sois vosotros, se me pasa el tiempo volando. No creía que estábamos acabando y yo creo que bueno, cuando se pasa el tiempo volando es buena señal. Es que lo he disfrutado. O sea que nada, mucha suerte a todos y que os vaya a todos muy bien. Ha sido muy productivo y muchísimas gracias desde la SIP por tu participación y nada más. Daros las gracias a todos también Muy y bien. nos vemos el martes que viene. Creo que te han hecho una pregunta en el foro, Rubén. ¿Cómo? Creo que han hecho una pregunta en el foro que me sale ahí uno de ¿qué libros recomiendas? Libros que recomiendo. No sé, a ver. Esto es muy relativo, pero al final también uno está en función un poco del entorno en el que se mueve, ¿no? Y yo pues me he formado mucho por ejemplo, con Chema Buceta y entonces pues hay el libro como, espera, me parece que lo tengo por aquí anotado, que me parece un compendio que te puede ayudar a dar mucha información acerca del trabajo que puedas llevar a cabo. Pues, Psicología del deporte de alto rendimiento, de Chema Buceta. Un amigo que ha estado trabajando en el Sporting Gijón ha escrito un libro corto, rápido de leer y tal, que me parece que está bastante interesante, que es Un psicólogo en tu equipo, de Emi González Nosti. Uno que me gustó mucho en su momento leer ya hace años y que creo que es muy interesante, es el juego interior del tenis. Aunque hablemos del tenis, para trabajar a nivel individual con deportistas, creo que bueno, pues hay muchas cosas que son trasladables también en los primeros, me acuerdo cuando los primeros años que empecé a trabajar, había unos libros de José Carrascosa sobre motivación, sobre liderazgo y competición, etcétera. Unos libros que eran también muy para consultar y darte ideas que creo que estaban también muy bien. No sé, el problema de decir esto es que siempre te queda luego gente que a tu alrededor y dice, oh, no has hablado de mi libro. Pues habéis cogido un poco, como un poco umbral de esos, ¿no? Pero bueno, esto también, bueno, ya veis que hay cantidad de literatura al respecto ahora mismo y bueno, un poco en el momento en el que sabes de un psicólogo con cierto prestigio que haya trabajado, que tenga experiencia, creo que vas a poder elegir una buena lectura. Pues muchísimas gracias, Ana. Pues nada, a vosotros también. Muchas gracias, Joaquín, Que vaya todo muy bien y todo. buen futuro para todos. Gracias. Adiós, adiós. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós.